Hola a todos, soy ProLeglitch y hoy traigo, bueno, un vídeo bastante largo con todos los glitches que están funcionando, aunque veáis aquí algo distinto como lo del evento pasado. Deciros que este glitch está funcionando perfectamente, comprobado por mí, incluso todos los glitches que vas a ver en este vídeo, y aún así tengo mucho más. Y aquí vas a encontrar todos los glitches en AFK, algunos glitches en AFK, acumulaciones como estas, alguno también de modo supervivencia, también muy buenos, de cómo desbloquear camuflaje rápido, subir de nivel, incluso subir en AFK mientras que estamos durmiendo. O sea que nada, te voy a dejar con el vídeo. Eso sí, recuerda dejar un pedazo de like por el gran trabajo y para subir más contenido. Un saludo y quédate aquí con el vídeo. De Black Ops 7 Zombies, deciros que bueno, vamos a desbloquear muy rápido cómo hacerlo, qué método vamos a usar o qué estrategia o spot, o también vamos a hacer glitches de acumulación para poder desbloquear lo que son todos los camuflajes y los nuevos desafíos del nuevo evento de Season Pass 2. Deciros que bueno, es una auténtica pasada. Como estáis viendo, estamos en el modo Cosmódromo, y recordar que os voy a dejar abajo en un comentario fijado varios glitches de cómo hacer AFK, rondas en automático mientras está durmiendo, que aún siguen funcionando, de cómo salir solo del mapa o cómo salir con tu amigo del mapa y poder hacer rondas en automático, tanto en el modo estándar de ceniza de los condenados como en supervivencia Cosmódromo. Y también vamos a hacer alguna cosita más, como en salida 115 por ejemplo. Vamos a hacer acumulaciones como este pequeño pile-up que tenéis aquí. Es una acumulación de zombies de pile-up, por decir así, y sigue funcionando. Lo único que tenéis que tener cuidado aquí a la hora de subiros, porque los zombies, si os echáis mucho para atrás o mucho para la derecha, tenéis que buscar el punto exacto para que el zombie no te tire carne desde lejos. Él debe de venir aquí a donde tú estás, en esta zona, y aquí podéis jugar perfectamente con vuestros, lo que es la acumulación, con vuestra Raygun y demás. Pero bueno, no te vayas aún, porque te voy a enseñar también, aparte de este de 115, quiero que te quedes hasta el final, porque te voy a enseñar una estrategia súper buena en Cosmódromo Supervivencia. Deciros que también se puede jugar en modo maldito, aunque deciros que, bueno, nuevamente, como habéis visto aquí, me he vuelto a agachar, un poco me he tumbado. Nos tenemos que tumbar y arrastrarnos hasta aquí. No lleguéis aquí y os tumbéis y os deis la vuelta, no. Primero os tumbáis y arrastráis medio metro hasta esta zona, y de esa manera vais a tener los pies cerca de los zombies, y de esa manera se van a quedar glitcheados, por decir así, y vamos a poder farmear. Aún se puede hacer esta acumulación en lo que es salida 115, y esto podéis hacerlo en el modo estándar. Podéis venir aquí y jugar. Lo único que tenéis que tener cuidado a la hora de que venga el oso. Sí, el oso sigue dando, nos sigue dando por saco, por decir así, pero tenemos nuestros brotes tóxicos y podemos hacer rondas bastante altas hasta la 45 tranquilamente. Se puede estar aquí más o menos. Lo único que el oso, como vuelvo a repetir, que es el único que de vez en cuando está dando por saco, pero tenemos nuestros brotes tóxicos o un Casimir, y el Casimir y luego un arma especial, eso lo va a matar súper rápido. No te vayas aún, porque recuerda también ese comentario fijado. Te voy a enseñar a cómo hacer AFK in solo en el modo guiado, modo director o modo dirigido. Algunos países le llaman así también. Aquí en España le llamamos el modo dirigido. Y deciros que bueno, funciona perfectamente, sigue funcionando la AFK. Podemos farmear durante 20-30 horas, como hay mucha gente que se ha estado 15, 20 y 30 horas jugando en AFK sin hacer nada, en una ronda 12 en automático, subiendo el pase de batalla, todos los aumentos, mejoras de campo, mejoras de zombie, perdón, etcétera. Y aquí estáis viendo, bueno, esto es supervivencia Cosmódromo, y estoy haciendo lo que es el desafío, este nuevo desafío que ha salido de desbloquear un montón de armas para desbloquear la nueva escopeta SG-12. Deciros que es una auténtica pasada, porque como estáis viendo, aquí hay una estrategia que sigue funcionando muy bien, es muy pegada al cofre, y de esa manera vamos a poner ahora, cuando lo veáis, vamos a colocarnos los brotes tóxicos. Deciros que bueno, es muy fundamental que tengáis un aumento de carga en el brote tóxico, es decir, que se puedan acumular dos brotes tóxicos en la acumulación de la mejora de campo. Ahora, una vez que estamos así, ya podemos venirnos tranquilamente a supervivencia, aunque bueno, deciros que también se puede jugar con un brote tóxico, pero sí es aconsejable echar y poner dos brotes tóxicos, pero
Fijaros con esto porque aquí tenemos un glitch, es decir, podemos usar 3 brotes tóxicos y de esa manera vamos a estar aquí súper cubiertos en esta zona como estáis viendo. Vamos a poder hacer muchas rondas, hacer los desafíos de las rondas 25, 50, que hay que hacer los desafíos de supervivencia para ganar los chicles ultra, estos que nos piden de leyenda, que la verdad es que es una pasada porque en un momento podéis hacerlo una vez que tengáis algo preparado, algún arma, rápido, cogéis, metéis el inductor si queréis y ponéis el brote tóxico en la zona cerca del cofre como habéis visto al principio y como voy a enseñar ahora. Fijaros ahora porque es súper fácil de hacer y como digo es una acumulación muy buena y el oso tampoco nos hace mucho daño. Deciros que bueno, las bebidas y los pers para no tener tanto daño por los osos y tener, fijaros ahí como me están dando y prácticamente no me están haciendo daño, te voy a explicar un poco cómo lo hago yo. Aparte de tener el Juggernaut o el Titán en caparazón de tortuga, tengo la otra, el aumento mayor, creo que es el de abajo, y dice uno de que las placas de blindaje aún absorben más el daño recibido por la espalda. Entonces si tenemos caparazón de tortuga y también tenemos eso de aún recibimos menos daño, ¿no? En lo que son las placas de blindaje, pues de esa manera vamos a estar prácticamente aquí invencibles. En este caso, justamente en estos segundos, no tenía brote tóxico, pero normalmente siempre tenemos un brote tóxico. Entonces mi consejo es que siempre tengáis un brote tóxico y echéis nada más que uno si queréis. No echéis tanto, solamente con uno cerca de los pies. Aquí vamos súper sobrado porque el zombie va a venir, se va a ralentizar, no te va a dar y de esa manera vamos a poder farmear, como estáis viendo, un montón de XP. Es un bot de XP muy bueno, la verdad que es una estrategia así, pero aquí enterrados los zombies no nos dan más de 2 zombies, no pueden darnos, bueno, a veces sí nos dan más de 2, pero no pueden meterse más de 3 y de esa manera vamos a estar haciendo una especie de acumulación, matando a todos los zombies como estáis viendo aquí. Recordar que te iba a dejar un comentario fijado y otra cosa importante, suscríbete al canal si no lo estás y deja un like, un me gusta para seguir subiendo estos glitches. Como estáis viendo, aparte de una acumulación en la sala inicial, en el nuevo modo de Black Ops 7 Zombies, es deciros que bueno, esto es ceniza de los condenados, pero es sala inicial en el modo ese que no podemos salir de aquí, simplemente vamos a estar aquí jugando y las puertas están cerradas y la vieja Tessie tampoco se puede arreglar ni ponerle lo que es la cabeza para poder coger la vieja Tessie, digamos que es la sala inicial cerrada completamente. Fijaros donde os he marcado con una flecha porque ahí debéis de coger una especie de regadera, ¿no? Por decir así, donde vamos a poder en estas setas que hay aquí iniciar con ellas, interactuar. Tenéis que coger donde os he marcado una flechita, coger ese bote naranja y luego interactuar en estas setas que tenemos en el suelo, estos hongos, y poner un brote tóxico. De esa manera vamos a poder farmear rápido algún pack a punch al 1 o incluso bebidas, como vais a ver a continuación, algún pers muy bueno que nos van dando aleatoriamente, ya que en este modo no tenemos la Wonderfish, no sale la máquina de los pers. Entonces de esa manera, bueno, yo no la vi porque luego me tomé un ventajadito la ronda 16 o por ahí y no llegué a verlo. Fijaros bien porque aquí tuve muchísima suerte, sí, lo sé, a lo mejor os pasa a vosotros también lo mismo, pero bueno, yo llegué al cofre, a la caja misteriosa y saqué el arma especial y aquí tenéis la vieja Tessie para pacapunchear. Como digo, es sala inicial y la vieja Tessie está totalmente fija ahí y no se puede mover, pero te voy a enseñar a mover la vieja Tessie. Es un vídeo que bueno, ya subí antiguamente, perdón, un método que ya subí antiguamente de cómo mover la vieja Tessie, pero esto es un nuevo modo en sala inicial y vamos con ello. Deciros que bueno, yo en este caso opté por tomarme un ventajadito, pero podéis ir consiguiendo vuestros pers a través de los brotes o simplemente con los chicles, con el de la bebida, etcétera, el de la botellita, pero yo fui del tirón ya a por el ventajadito. Y bueno, aquí fijaros bien porque nos hace falta el café
café con leches, el mele macchiato o algo así, este de los puños, y con este, con un arma que tengamos normal, le vamos a dar un culatazo a lo que es la vieja tesis y vamos a poder mover la vieja tesis. Sí, si alguno se lo pregunta, se puede hacer una acumulación en la zona que está aquí detrás justamente de donde estoy, donde los zombies se quedaban en acumulación. Sí, se puede también, pero te voy a enseñar a cómo quedarte en AFK, intentar pasar las rondas mucho más fácil. Deciros que esto lo podéis hacer con un amigo para estar los dos con vuestra arma especial igual en la misma posición donde yo os voy a decir ahora. Fijaros bien lo que estoy haciendo porque estoy golpeando con el mele macchiato café con leches, golpeando la vieja tesis para colocarla justo aquí. No te vayas aún porque este no es el glitch en sí, bueno, perdona, este sí es uno de los glitches, pero te voy a enseñar dos y quiero que te quedes hasta el final para poder entender cómo lo hago yo y cómo se hace el glitch para estar ahí un montón de rondas y hacer la acumulación del pileo. Fijaros bien porque ahora mismo estoy en AFK y aquí nos pasa lo siguiente: el oso sí que nos sale justamente por esta ventana, pero dejando la vieja tesis como la tengo ahora mismo, el oso se queda bloqueado y podemos aniquilarlo súper fácil, incluso si ponemos los brotes tóxicos o con el arma especial, ya sabéis, le tiramos 7 virotes ahí de esos explosivos, le pegamos fuerte y el oso muere muy rápido. Recordar que aquí hay una movida para hacérselo en la ronda hasta la ronda 50 y nos van a ir dando chicles, vamos a poder desbloquear y farmear XP, nivel pase de batalla. De todas formas, recordar y fíjate lo que acaba de pasar, lo que eso es estrechar un poco la zona para que solamente venga un zombie, para que les cueste más entrar y de esa manera vengan en una cadena continua de uno en uno. De esa manera vamos a tener más facilidad para poder matar a todos los zombies. Recordar eso que he hecho, he estrechado la zona y fijaros bien, ahí tengo lo que es al oso. Podría ir directamente a cargármelo, es decir, puedo apuntar a él, tirarle los virotes y con un brote tóxico aquí, con 2 o 3 brotes tóxicos, los zombies no pasan. Entonces podéis hacer una ronda súper rápido, es una estrategia con un spot o un glitch muy bueno, ya que nos quedamos medio condenados, pero no te vayas aún, porque fíjate lo que me pasó y lo que te voy a enseñar. Ahora esto lo podéis hacer dándole puñetazos a la furgoneta o simplemente esperáis a que salga el oso y una vez que salga el oso, ponerlo por la parte de atrás al oso y subiros en la furgoneta aquí. De esa manera el oso va a golpear y podemos buscar un glitch más bueno con esta manera. Bueno, ya estoy intentando trabajar algo con esto, a ver si podemos salirnos del mapa, ya sabéis, pero aquí ha pasado lo siguiente, que la vieja tesis se ha quedado una especie de acumulación, se ha quedado un poco subida adelante y podemos hacer un pile-up, que tenéis que tener un poco de precaución en el pile-up, ya que debemos de subirnos de tal manera que los zombies nos detecten abajo, como estáis viendo. De esta manera los zombies nos van a detectar. Ahora si os movéis un poquito para un lado o para otro, puede ser que tengáis problemas y empiecen a tiraros carne. De esta manera quiero que fijéis bien, no te vayas aún, porque te voy a enseñar lo que me pasó a mí, el error, por qué me estaba dañando un zombie y solamente se nos queda un despojador, como estáis viendo ahora mismo. Fijaros como me acaban de golpear otra vez, me está tirando alguien carne, un zombie, no sé quién es, pero no son los zombies, solamente es un zombie. Entonces de esta manera lo que vamos a hacer aquí, yo lo que he hecho es ponerme sin brote tóxico para que veáis cómo estoy con el arma especial intentando buscar una FK, pero vosotros podéis poner ahora mismo el brote tóxico ahí abajo y hacer rondas aquí infinitas prácticamente. No te vayas aún, fíjate lo que pasó y aquí tenemos el despojador, solamente es uno que se queda cada ronda más o menos, se nos queda un despojador tirándonos carne ahí, nada más. Ya poquito más, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar otras estrategias muy buenas que deberías de ver. Un saludo, gracias por tu like y por compartir.
Hola a todos, soy ProleGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Bueno, aparte de que estáis viendo ahora mismo lo que es el farmeo de una AFK que estuve haciendo, que os voy a dejar una tarjetita por aquí arriba a la pantalla a la derecha, os dejaré una tarjetita que os va a llevar a un vídeo en el que vamos a poder estar toda la noche mientras que estamos durmiendo o trabajando. Ya sabéis, algunos que me conocéis y que habéis estado en el directo, hemos estado más de 16 horas jugando, más de 20 horas sin ser expulsados por inactividad, o sea que recuerda pasarte, te dejaré el comentario fijado también para que te pases de cómo hacer el AFK. Y ahora fijaros bien lo que os he enseñado más o menos, porque os voy a explicar al detalle cómo hacer estos dos glitches nuevos, que es una pasada. El de la granja ya se conocía, pero lo que es en la parte del lago, deciros que no se conoce, es la verdad que es una pasada. Vamos a dejar también a los osos bloqueados, también los podemos matar fácilmente yendo a la zona donde están ellos. También se farmea chapa, se farmea XP y esta zona es muy buena. Como estáis viendo, también se farmea en el modo normal, o simplemente lo podéis hacer en guiado, en dirigido, en el modo dirigido. Fijaros bien, porque estamos en una ronda 18, en modo estándar, en modo normal, en modo de rondas típico, y ahora vamos a simplemente dejar lo que es la vieja tesis en esta parte de aquí para bloquear a los osos. Quiero dar gracias al que creó esto en su día, al creador de la idea. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es poner la vieja tesis muy cerca de aquí, pegadita a la valla como habéis visto simplemente, y de esa manera vamos a bloquear a los osos élite que nos salgan de ahí. Ahora nos vamos a venir a esta zona de aquí y aquí podemos jugar con brote tóxico y el arma especial guantalete de necrofluido. Deciros que bueno, fijaros bien la posición, cuidado aquí, porque si os echáis mucho para atrás vais a motivar a los zombies para que os tiren carne, y debemos de evitar justo eso. Tenemos que ponernos en un sitio exactamente como el que habéis visto para motivar al zombie que venga por el frente. Aquí lo que pasa, para que lo veáis bien y lo tengáis claro, es que los zombies de la parte izquierda, los que están en la parte izquierda, no nos dan, ¿vale? Tenemos que tener ese límite para que solamente nos den los que nos vienen de frente, como estáis viendo. Es decir, solamente nos va a venir de frente y nos va a dar solamente un zombie, porque dos zombies no entran. De esa manera se va a convertir esto en una acumulación, un glitch muy bueno que podéis usar para hacer rondas y desbloquear rápido los camuflajes de Black Ops 7. Deciros que bueno, es una auténtica pasada. También se puede jugar con inyecciones estimulantes para estar un poquito mejor aquí. Recordar que con el mele macchiato café con leches podemos apuñalar y sacar todo el rato sangre, o sea, lo que es generar salud continuamente. Y con el arma especial guantalete, deciros que podemos matar de insta kill a todos estos zombies que nos van viniendo de frente y conseguir por cada kill, como estáis viendo aquí, nos vamos recuperando salud, como se ve aquí a la izquierda. Por cada kill que vamos haciendo cuerpo a cuerpo con este arma, vamos recuperando salud. Y si le añadís el mele macchiato, que es café con leche, también hay una opción de menor o mayor, creo, en la opción del café con leche, es que te dice que al matar, ¿no?, cuerpo a cuerpo, vamos a recuperar algo de salud. Deciros una cosa importante, que es suscribirte al canal y dejar un like, y quédate hasta el final porque te voy a enseñar otra zona también muy buena que habéis visto al principio, y algunos detallitos. Y como estáis viendo aquí, tenemos a los osos bloqueados totalmente y podemos hacer aquí un montón de rondas con vuestro arma especial, con el inductor puesto y bueno, bien preparados para poder hacer aquí rondas a tope y desbloquear esos camuflajes. Deciros que lo podéis hacer en modo dirigido para tener un límite de rondas como yo tengo ahí, y en el modo dirigido vamos a estar un poquito mejor. Para mí es un poquito aburrido, pero si hacéis una ronda 12 como yo más o menos, podemos farmear más o menos tranquilos, sin muchos zombies, sin mucha presión, y se puede estar tranquilo, como veis, farmeando camuflajes y demás. Ahora quédate y recuerda que te voy a dejar dos comentarios fijados, uno con hacer AFK y el otro de la comunidad mía de Discord, por si te quieres unir, porque ya somos más de 1600 personas en la comunidad. Y bueno, pronto estaremos activando nuevos glitches en el nuevo mapa, y también tengo algo pensado muy bueno. Dicho eso, suscríbete, deja un like y ya te dejo con el vídeo. Un saludo, gracias Fortunai por compartir.